Quiero hablarle en esta noche del Dios de los milagros. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 2. Tomen su asiento, pónganse cómodos. Verso 22. Hechos 2, 22. Dice así: varones, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros lo sabéis. Quiero hablarle de 3 principios para que uno pueda recibir su milagro. A veces nosotros queremos que Dios haga algo por la necesidad que vivimos, por el dolor que tenemos, por la situación que atravesamos. Pero lamentablemente Dios no es un Dios que se mueve ni por situaciones, ni por problemas, ni por dolor, ni por tristeza, ni por aflicción. De la única manera de mover a Dios a tu favor es a través de la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que el que quiere agradar a Dios tiene que creer que le hay. Y debe saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios siempre va a recompensar, no lo que uno le pide, sino lo que uno cree en lo que le pide. Porque yo puedo pedir a Dios un montón de cosas. El problema no es pedir a Dios lo que yo quiero, sino creer lo que creo. Y saber cómo creo en la petición que estoy haciendo a Dios. Y la mayoría de las cosas que no vienen a nuestra vida no es porque Dios no nos escucha, no es porque no sabemos orar, simplemente porque no sabemos cómo operar en fe. Lo más simple y lo más difícil es hablar con Dios en fe. ¿Por qué? Porque la fe no tiene nada que ver con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo imagino. La fe no tiene nada que ver con lo que a mí me parece. La fe tiene que ver con el entendimiento de lo que Dios es y de lo que Dios puede y de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y lo primero que debemos entender es que Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios sobrenatural. Esto quiere decir que Dios está por encima y más allá de todo lo natural. Para tú poder creer en Dios, lo primero que debes dejar es tu cabeza. Y no razonar a Dios, porque cuando quieres razonar a Dios, Dios no puede ser razonado porque Él es espíritu. Y con la mente no lo puedes razonar a Dios, porque Dios está mucho más allá de tu razón. La mente, el intelecto, la capacidad, el estudio, la formación, tiene que ver con otros elementos. Pero con el tema de Dios y milagros con Dios, lo único que tú puedes tener para eso es la fe. Y la fe no es tuya, la fe no es del hombre, la fe es de Dios. Dios es el que deposita en cada uno de nosotros una medida de fe. Todos nosotros los hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo primero que hace Dios en darnos a Cristo es poner una medida de fe sobre cada uno de nosotros. No hay cristiano que no tenga fe. Todo cristiano tiene fe. Todos tienen una medida de fe. El que la use, la manifieste y la haga crecer es otro problema. Pero la fe la tenemos todos. No hay nadie en Dios que no tenga fe. Pero tener fe no es suficiente. El poder practicar la fe es lo necesario. Y la fe se practica como un estilo de vida. La fe se practica con la mente, con el pensamiento. La fe se practica con el lenguaje, con la boca, con la confesión. Y la fe se practica con la acción.
Así se practica la fe. Yo pienso en fe, yo hablo en fe, yo actúo en fe. Como yo pienso en fe, yo hablo en fe y actúo en fe, entonces por la fe que yo pienso, hablo y actúo, es donde Dios hace los milagros. ¿Me está entendiendo? Dios no se va a operar y Dios no se va a manifestar en nuestra vida, sobre nuestras situaciones, solamente porque le pedimos a Él que opere. Lo único que hace que nuestra petición mueva a Dios es nuestra fe. Si no hay fe, Dios no puede responder la oración de nadie, porque Dios no responde oración, Dios responde fe en medio de lo que oramos. Por eso, para pedir a Dios, no debes solamente desear pedir, debes creer lo que estás pidiendo. Esto es, asegúrate primero que crees en el corazón para poder decirlo con la boca, porque la frustración que vas a tener después va a ser muy dolorosa para ti. El pedir a Dios y el pedir a Dios solamente porque tú necesitas no traerá a Dios a lo que tú necesitas, sino el asegurarte que tú crees que Dios vendrá cuando tú lo necesites. Por eso tú crees y oras creyendo, y cuando tú oras creyendo, Dios vendrá a tu necesidad. Pero Dios no vendrá a tu necesidad porque tú lo necesitas. Por eso hay mucha frustración en la gente. Por eso hay gente que dice, yo le pedí una vez a Dios y Dios no me escuchó, Dios no me respondió, así que para mí Dios no existe. Y eso es fácil decirlo, pero la mayoría de la gente no puede pedir en algo que no cree, no puede pedir en algo que no conoce, no puede pedir a alguien que no sabe si puede o no puede. Entonces lo primero que debemos entender es quién es Dios. Diga conmigo, Dios es un Dios de todo poder, de todo milagro. Dios es el Dios que puede hacer todo lo que dice que puede hacer, que puede obrar como dice que puede obrar, que puede tocar como dice que puede tocar, que puede libertar como Él dice que puede libertar, que puede sanar como Él dice que puede sanar, que puede bendecir como Él dice que puede bendecir, que puede levantar como Él dice que puede levantar, y que puede prosperar como Él dice que lo puede prosperar, porque Él es Dios, y cuando Dios habla, hecho está. De eso se trata Dios. Siempre cuando Dios habla, es un hecho. Por eso, cuando Dios te habla, Dios no te habla para que tú puedas creer en lo que Él dice. Dios cuando te habla es porque Él tiene la intención de hacer lo que dice contigo. Dios no habla por hablar. Nosotros hablamos muchas cosas. Dios no habla muchas cosas. Dios solamente habla una cosa, y es la intención que tiene en el corazón para hacer lo que está en su corazón. Por eso lo habla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios no puede hablarte algo que no está intencionalmente en su corazón hacerlo, porque sería un Dios mentiroso y Dios no miente. Sería un Dios infiel y Dios es fiel. Sería Dios injusto, pero Dios es justo. ¿Me está entendiendo? Sería un Dios mentiroso, pero Dios es verdad. Entonces, cuando Dios va a hablarte algo, o cuando tú vas a creer en algo que Dios te está diciendo, el problema no está en quien lo dice, el problema está en quien necesita oír lo que se dice. Por eso Dios siempre habla, y lo que habla Dios siempre se anticipa a nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él, para que cuando venga la necesidad no dudemos de Él, y por esa necesidad Dios puede obrar un milagro a favor de nosotros. Por eso Dios siempre usará a hombres y a mujeres para poder hablarte a ti. Porque cuando Dios puede usar un instrumento para hablarte a ti, lo que Dios está haciendo es querer asegurar tu corazón y el mío, para que cuando venga el tiempo de crisis, de necesidad y de problema, por causa de la crisis, la necesidad y el problema, nuestro corazón no dude en Él, sino que confíe en Él a pesar de la crisis, el problema y la necesidad. Cuando nosotros operamos en un nivel de fe, entonces operamos en un nivel de grandeza y en un nivel de milagros.
Porque los milagros solo muestran la grandeza del Dios que se cree. Y en realidad los milagros hacen dos cosas para ti y para mí. Primero, los milagros expresan el amor que Dios te tiene. Y segundo, los milagros te expresan el carácter que Dios tiene. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es fiel. Por eso, cuando tú crees, Dios puede hacer lo que tú crees. Porque Él no puede mentir. Entonces, cuando operamos en fe, escuche bien, operamos más allá de nuestra lógica, de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Por eso cuando ocurre un milagro no puede ser explicado. ¿Por qué? Porque un milagro va más allá de lo humano. ¿Me entiende? Va más allá de toda razón, de toda lógica, de todo entendimiento. Porque un milagro ocurre en segundo. En segundo, en un instante ocurre un milagro. Cuando la persona necesita un milagro físico sobre su cuerpo, para que esa persona necesite un milagro físico en su cuerpo, tuvo que haber experimentado un montón de diagnóstico y pronóstico y realidades que van en aumento en contra de su salud y de su cuerpo. Y cuando la ciencia llega al estado de que no hay nada para hacer, entonces es ahí donde el hombre necesita a Dios. Porque solo Dios puede ir más allá de toda ciencia y puede hacer el milagro que la ciencia no puede entender ni explicar. Por eso usted siempre, no importa lo que atraviese, lo que viva, lo que pase, siempre debe saber que Dios es bueno para usted. Mira que tiene al lado, dile, Dios es bueno conmigo. Porque si tú no crees que Dios es bueno contigo, tú no le puedes pedir a un ser malo. Y a veces pedimos a Dios sin saber que Dios es bueno. ¿Por qué le pides a Dios? ¿Por tu dolor, por tu situación o porque tú sabes que el único bueno es Dios? Entonces nosotros pedimos a un Dios que es bueno en serio. Y porque Él es bueno, me va a responder mi fe por lo bueno que es Él conmigo. Y porque Él es bueno conmigo, entonces Él puede obrar a través de mi fe. Por eso la fe es personal. Y escuche bien, nadie puede criticar lo que crees porque tú lo crees, nada más, punto. ¿Me entiende? Nadie puede decir qué es lo que puedes creer y qué es lo que no puedes creer. Porque nadie es Dios para decirte lo que se puede creer y lo que no se puede creer. Si tú lo crees y estás en la voluntad de Dios de lo que crees, entonces no importa lo que crees, la voluntad de Dios se va a hacer realidad porque lo crees. Entonces nadie te puede juzgar. Mira, tú puedes creer que Dios te puede dar un dinero para comprarte un auto usado, pero la otra persona de al lado puede creer que Dios puede bendecirlo para comprar el auto nuevo. Y tú no puedes decir a esa persona que su fe no es real como la tuya, porque la fe es personal. Entonces yo lo creo porque sé quién es Dios. Y porque conozco quién es Dios, puedo creer a ese Dios que lo que creo Él lo puede hacer posible para mí. Y hago una pregunta, ¿tú crees que Dios puede hacer algo posible para ti? ¿Qué cosas posibles hoy tú puedes creer que Dios puede hacer por ti y para ti? Porque conforme a lo que crees te será hecho. Entonces la mayoría de las manifestaciones de la grandeza de Dios es porque uno cree que Dios sí es grande. Y porque yo creo que Dios es grande y está más allá de todo, entonces puedo pedirle a todo porque Él es grande. Y cuando pido a Dios todo en fe, porque sé que Dios lo puede hacer, entonces Dios demuestra lo que es haciéndolo. Ese es Dios. Mira que tiene la... Ese es nuestro Dios. Y le voy a hablar
para que entienda lo que es un milagro. Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en una situación y circunstancias imposible del ser humano. Eso es un milagro, donde Dios puede operar maravillosamente y divinamente en una situación que para ti es límite y es imposible humanamente hacerlo. Por eso tú puedes creer a Dios, que el único que puede hacer eso imposible posible es Él. Tú no necesitas creer a Dios para lo posible, tú necesitas creer a Dios para lo imposible. ¿Me está entendiendo? Porque lo posible lo puedes hacer tú, o lo puedes pedir que alguien te lo haga a ti. Pero cuando se trata de lo imposible, tú debes saber que el único que puede hacer lo imposible es Dios. Y porque Dios es el único que puede hacer lo imposible, entonces tu fe, la única fe que tiene, es en ese Dios que puede hacer lo imposible posible. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que puede hacer lo imposible. Mire que tiene al lado. ¿Tienes algo imposible que tenga que hacer Dios para ti? Ve, cuando hay algo imposible, lo que nos hacemos es amargarnos, es desesperarnos, es angustiarnos, porque no sabemos operar en fe. Hablamos de la fe, cantamos de la fe, enseñamos de la fe, predicamos de la fe, pero nunca practicamos la fe. Si la fe no es para lo posible, la fe es para lo imposible. Mira que tiene al lado. ¿Por qué te amargas en lo imposible si necesitas fe para que eso imposible Dios lo haga posible? ¿Cómo vas a ver a Dios y saber quién es Dios si no hay algo imposible en ti? Entonces tú llegas al límite de lo imposible humanamente para que las posibilidades divinamente ocurran. Entonces lo divino comienza cuando lo humano termina. Todo cuando lo humano termina, comienza lo divino. Y lo divino que comienza después de lo humano es a través de la fe. Porque tú sabes que humanamente es imposible. Entonces crees en la imposibilidad de un Dios que no es humano. De un Dios que no miente, de un Dios que no falla. Y sobre todas las cosas, de un Dios que te ama. Entonces yo puedo creer en Dios. ¿Por qué? Y porque es el único Dios. El único Dios que hace promesa y la cumple. El único Dios que da su palabra y no regresa vacía. Él es el único Dios que dice lo que dice y hace lo que promete. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y ese Dios es el Dios que siempre debe obrar en nuestra vida como un resultado de milagros de vida. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto que Dios no hace un milagro? Porque Dios hace un milagro a través de la fe. Quiere decir que si Dios no hizo un milagro es porque no. Pero si Dios continuamente hace milagros es porque vives continuamente en fe. Ve, tú puedes renegar, enojarte, amargarte con Dios y Dios sigue siendo Dios. El problema es que a ti te va peor. Entonces mira que tiene la nunca te ofendas con Dios. No importa lo que pase, no importa lo que atravieses. El problema no es Dios. El problema es que Dios opera con un medio que te dio. Encima te lo dio para que te conecte con Él. Y es la fe. Escuche, la fe es la única que te conecta con Dios. El conocimiento no te conecta con Dios. La fe te conecta con Dios. Tú puedes conocer toda la Biblia y no tener nada de lo que la Biblia te promete. Porque no crees y no practicas lo que ella dice. Porque no crees que tú lo puedes practicar y vivir lo que ella promete. Entonces cuando hablamos de que somos cristianos, creemos en un Dios, la pregunta es, ¿qué evidencia tú en tu vida tienes de ese Dios?
¿cómo sería nuestra vida? Nuestra vida sería de experiencias milagrosas si vivimos creyendo en un Dios de milagro. Todo el tiempo hablamos de fe, pensamos en fe, actuamos en fe. ¿Cuál va a ser el resultado? El milagro de la fe. Mira que tiene al lado, piensas mucho, hablas mucho, pero crees poco. Claro, tú puedes hablar. Entiende lo que dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta. Entonces no me hables de una fe que tú no puedes mostrar. Háblame de una fe que tú puedes demostrar, porque la fe se demuestra. ¿Me entiendes? La fe es una obra que tú tienes para respaldar lo que tú crees. ¿Cómo vas a respaldar lo que tú crees si no tienes una obra para demostrar lo que creíste? Entonces la fe no es algo místico. La fe no es algo raro. La fe es algo práctico. Yo vivo creyendo, y lo que vivo creyendo lo vivo viendo en una manifestación de cosas que creo. Yo vivo creyendo, por eso somos ¿qué? Creyentes. Nosotros no somos oyentes, nosotros somos creyentes, creemos. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Así que dime tu vida y te diré la fe que tiene. Y te diré la fe que tienes por el resultado de tu vida. Porque de acuerdo a tu vida es tu fe. Y de acuerdo a la falta de tu fe será la realidad de tu vida. Así que mira que tiene al lado. Tú vives lo que crees. Si te quejas, lo siento, dile. Claro, uno vive lo que cree. Mire lo que dice la Biblia. De la abundancia del corazón ¿habla qué? La boca. Por eso una persona que dice, ay, se me escapó, no, es mentira, está abundante en el corazón, por eso sale de la boca. Mira que tiene al lado, no me puedes mentir más, te descubrieron esta noche. Ay, se me escapó, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Es tan abundante eso que sale, por algún lado tiene que salir. La Biblia dice, sal de por la boca. Pero la Biblia también dice que del corazón mana la vida. Escuche, del corazón mana la vida. Así que tu estado de vida es el resultado de tu corazón. Cómo tú vives es de acuerdo a cómo está tu corazón, porque de tu corazón emana esa vida. Tú dices, esta vida es una porquería, examina tu corazón, porque del corazón emana la vida. El estado de tu vida es el resultado de tu corazón. Te diré cómo es tu corazón, de acuerdo y la forma de la manera que tú vives. Aleluya. Me miro medio serio, todavía no comencé a predicar. ¿Cuántos de ustedes hoy viven una situación humanamente imposible de vivir más? Situaciones dolorosas, financiera, física, espiritual, emocional, matrimonial, empresarial, comercial. Situaciones difíciles, de complicaciones difíciles. Tengo una buena noticia. Usted es candidato para un milagro y no lo sabe. Si en todas las cosas que no se puede, es Dios el que sí las puede. En todas las cosas que tú no puedes, Dios sí puede. Por eso nuestra confianza tiene que ser plena en Dios. No puedes confiar en Dios y en otra cosa, porque tu corazón no puede estar dividido. Hay mucha gente que está pidiendo a Dios, pero al mismo tiempo está pidiendo a otro aparte de Dios para ver si primero este me contesta o Dios. No. Si Dios te va a contestar, ¿sabes por qué te va a contestar? Porque todos tus límites humanos se cerraron y la única esperanza es alzar tus ojos a lo divino. Pero tengo algo que enseñarte. Es mejor alzar los ojos a lo divino antes que frustrarte en lo humano.
Porque el humano es limitado. Yo te puedo hacer una promesa, pero de acuerdo a mi situación y a mis días será que pueda cumplir o no la promesa. ¿Ves? Yo te puedo prometer. ¿Cómo te llamas, flaco? Sí. Emanuel. Emanuel. Yo te puedo prometer, la semana que viene, el dinero que tú necesitas yo te lo voy a dar. Pero el día que yo te prometí, el día lunes que viene te voy a dar, ese día tuve un accidente y estoy en el hospital. Hola. ¿Me está entendiendo? Lo humano siempre tiene límite. No importa lo poderoso que es lo humano, siempre lo humano es limitado. Por eso las frustraciones que muchos tienen, porque otros le prometieron y no lo pudieron cumplir, por causa de que no lo cumplieron, ahora están en un lío santo. Porque lo humano tiene límite. Por eso no condene a la persona que entre comillas te falló, te mintió o no te cumplió. Es humano, es limitado. Es un material incompleto, imperfecto. Pero tengo una buena noticia. Olvídate, perdónalo, bendícelo, clama a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Ese es Dios. Y a Él puedes clamar. A Él puedes pedir. Por eso, cada vez que pedimos a Dios, lo primero que debemos hacer es saber que Dios nos ama. Y segundo, creer que solo Él lo puede hacer. Si Él lo puede hacer en tu vida y en mi vida, entonces nuestra vida está segura. Porque Dios todo lo puede. Mire que tiene, no, mi Dios todo lo puede. Por eso el ser humano se enoja con Dios. Y es lo más tonto de enojarte con Dios, porque Dios es el único que puede hacer esos milagros. ¿Me entiendes? No puedes enojarte con alguien que tiene la posibilidad de ayudarte en lo que nadie más te puede ayudar. Así que mira que arregla las cuentas con Dios, deja de enojarte. Porque cuando lo necesites más vale que creas que te va a ayudar, que te va a socorrer, que te va a alentar, que va a obrar a tu favor. Mire, en una ciudad, sobre un cable, en medio de una avenida donde miles de personas transitaban por esa avenida, estaban dos gorriones. Y uno estaba lamentando, ay, 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 mirando hacia abajo. El otro le toca con la alita y le dice, ¿qué te pasa? Los hombres no lo entiendo. ¿Por qué? Mira cómo viven confundidos, amargados, enojados, tristes, apagados. Y el otro lo mira y le dice, lo que pasa es que no tienen un padre como nosotros que los cuide. Jesús dijo, si tu padre cuida las aves, también cuidará de ti. Tú vales más que un ave. Hola. Tú vales más que un ave para Dios. Yo nunca, jamás vi en la historia que hubo huelga de aves contra el cielo. Huelga de peces, no hay agua, así que hagamos huelga a Dios. No, los únicos que hacen huelga a Dios son los humanos. Y así le va con Dios y sin Dios. Así que la única esperanza en la humanidad es Dios. Y cuando se saca a Dios de la humanidad no tiene sentido, porque el único sentido que le da a la humanidad es un Dios que puede ir más allá de tu humanidad. En esta situación, en este mundo donde vivimos, de malas noticias, de malas experiencias, de malas situaciones, yo no entiendo cómo la gente no puede seguir viviendo y sobreviviendo sin creer en un Dios de milagro a su favor. Por eso tanta pena, tanto dolor, tanta aflicción, tanta pelea, tanta discusión en la pareja, en el matrimonio, en la familia. ¿Sabes por qué hay tantas peleas? Porque nadie puede creer que Dios lo puede hacer. Si está tu esposo, tu esposa, por favor no pelee más de la situación que viven, cómo viven. Que uno de los dos se ponga las pilas y pueda creer que Dios puede cambiar lo que están viviendo. Porque Dios es el Dios que trae el cambio cuando creemos
que solo Él puede cambiarnos. Dios es un Dios de milagros que nunca se fue de ti, que nunca se irá de ti. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. El problema no es Dios, el problema es que descuidamos a Dios. ¿Cómo lo descuidamos, pastor? Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le dije un día a Dios, yo quiero agradarte, yo quiero santificar, yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en puro, Señor, para ti. Y Dios me dijo, yo no me agradas así. Yo ya soy puro. ¿Y cómo te puedo agradar? Créeme. Solamente créeme. Algunos tratan de hacer sacrificios espirituales para agradar a Dios, para sentirse bien con Dios y para que Dios se sienta bien con ellos, y nunca llegan a la medida, porque la medida de poder llegar a Dios es tu fe. Es tu fe. Es creer que existe, creer que es real, creer que te ama y que va a traer recompensa a tu vida. Por eso hay mucha aflicción, pastor. Hay mucha aflicción en el corazón de muchos hijos de Dios, mucha tristeza, porque le piden a un Dios que no responde, le claman a un Dios que no escucha. Es que no saben que Dios no escucha clamor ni oración. Dios escucha fe mientras clamamos y oramos. El problema no es el cielo. No te enojes con el cielo. El cielo tiene la respuesta para la tierra, pero la puerta para esa respuesta es la fe. ¿Cómo puedo hacer que el cielo sea real? Si yo siempre digo, la mayoría de la gente quiere llegar al cielo. Yo le digo, si quieres llegar al cielo, ve a mi casa. Tengo una partecita del cielo viviendo conmigo. Dios está conmigo. Dios habita en mi casa. Dios provee mi mesa. Dios sostiene mi hogar. Dios abre camino para mi familia. Dios bendice a mi esposa. Dios guarda a mis hijas. Si quiere ver el cielo, ve a mi casa. Eso es parte del cielo, porque esa casa cree en el Dios de los cielos. Tienes que comenzar a practicar la fe. Dejar de hablar de fe y comenzar a practicar. De a poco, prueba tu fe. La fe es medible, ¿sabías? La fe se puede medir. ¿Qué medida de fe? ¿Cuál es el milagro, el último milagro que tuviste? Esa es tu medida de fe. La mayoría no sabe cuál es su medida de fe, porque todavía Dios no hizo ningún milagro, porque nunca creyeron que Dios lo podía hacer. Y tienes que creer que Dios lo puede hacer. Es más, te conviene que Dios lo haga, porque te va a ir peor. Y miren, yo una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es esa fe? De decir que creemos, yo creo. ¿Cómo es la fe? Simple, me dijo el Espíritu Santo. La fe es una confianza que te hace descansar en medio de tus peores tormentas. Job lo dijo de esta manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es fe. Y si tú ves el capítulo 42 de Job, se levantó, porque ese es Dios. ¿Qué es fe? Fe es la simpleza de tu corazón de creer en un gran Dios. Una vez me hicieron un reportaje en Una Nación, en un canal de televisión, y se burlaban el periodismo antes de que entráramos al set para grabar. Así que tenemos al profetita de Dios, así hablaban los periodistas, burlándose. Y había un agnóstico en la cámara, en la ronda de reportaje, un sacerdote y mi persona. Y de repente empezaron a hacer las preguntas, uno respondía, y así era un debate de preguntas y respuestas acerca de Dios, la vida y la fe. Y este agnóstico tenía toda una filosofía comunista. Y de repente se zafó y dijo, el comunismo le puede dar un traje nuevo a cada hombre.
su evangelio, ¿qué ofrece? Y me señala delante de todo. ¿Qué ofrece? Lo miré y le dije, mi evangelio ofrece un hombre para cada nuevo traje. Dios es creador, Dios es Señor. Tú no tienes cualquier Dios, tú tienes al único Dios. Tú crees al único Dios, al verdadero Dios, al único Dios que creó los cielos y la tierra. Y a ese Dios que creó los cielos y la tierra, ¿sabe cómo te dio el derecho de llamarlo Padre? Dios no es un ser místico, Dios es tu Padre. Una cosa que tú pidas a un vecino y otra cosa que tú pidas algo a tu Padre. Y Jesús dice algo muy fuerte para nosotros los padres. Dice esto: Padre, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos siendo malos, si su hijo le pide pan, no le van a dar una piedra. Y si le piden pescado, no le van a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le dará todas las cosas que le pidan? Creyendo. Así que mira el que tiene al lado. Esto se pide creyendo. Se recibe creyendo. Todo en el reino de Dios es por fe. Nada en el reino de Dios es sin fe. Eso es lo que no entiende el cristiano. Eso es lo que no entiende un católico. Eso es lo que no entiende un mundano, una persona secular. Le quiere pedir a un Dios que no conoce, le quiere pedir a un Dios que no sabe si es bueno o es malo. Le pide por la situación, por el problema, y no le pide por la grandeza de a quien le pide. Dios es un ser grande y poderoso. Y ese Dios, escuche, ese Dios te dice en el Salmo, pídeme. Ese Dios te dice, pídeme. Mira que tiene la... Dios te pide que le pida. Nosotros no podemos pedir a alguien que nunca nos prometió nada. Por eso la Biblia, ¿qué es este libro? Este libro contiene toda promesa de un Dios que cumplió todo lo que prometió. Cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a encontrar con historia. La gente dice, yo no entiendo la Biblia. Es simple. Vas a leer historia de gente que necesitaba y vivía en una situación que era imposible de resolver y creyeron en un Dios que no conocían, pero comenzaron a creer que existía y Él se manifestó e hizo lo que no podían ellos. Eso es la Biblia. Es un libro de experiencia de hombres que en los tiempos límites de su vida creyeron en un Dios que estaba más allá de su lógica y su razón. Por eso un hombre de 100 años, con su esposa era estéril y ya alejada de su vida fértil, pudieron tener un hijo. Y de ese hijo se transformó su descendencia en una nación. ¿Sabes por qué? No porque creyeron, sino porque Dios le había prometido que si creían, Dios lo podía hacer. Dios siempre te promete. Y tú tienes que saber que quien te promete es el Dios que todo lo puede. Por eso lo promete. Dios no podía decirte que pidas algo que Él no pueda darte. Sería un Dios injusto, un Dios cruel. Pedir. ¿No les pasa eso, Padre? Que a veces nos limitamos como padres porque nuestros hijos nos piden cosas que son necesarias y al momento no las tenemos y nuestro corazón se aflige porque como padres queremos, pero hay una imposibilidad que nos dice que no podemos. Tengo algo bueno para ti. Al Padre que tú y yo le pedimos, Él sí todo lo puede, Él sí todo lo tiene y Él sí todo lo provee. Por eso tenemos que pedirlo, porque todo lo que pidamos creyendo, Él lo va a hacer. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que lo puede hacer. Mira el que tiene al lado. Mi Dios lo puede hacer. Ese es tu Dios. Un Dios que lo puede hacer. No es un Dios que quizás lo hará, tal vez lo hará, podría ser que lo haría. No, no, Él lo puede hacer. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y lo bueno de este Dios, que es un Dios que cuando tú lo usas, en vez de gastarse, se aumenta. Siempre aumenta su milagro.
siempre aumenta sus maravillas, siempre aumenta sus prodigios. ¿Por qué? Porque siempre Él muestra a través de lo que hace la grandeza de lo que posee. Ese es nuestro Dios. Ahora, la realidad de la mayoría de muchos cristianos no es la experiencia de este Dios que estoy enseñando. No es la realidad de lo que canta en la iglesia, en las congregaciones. No es la realidad de lo que escuchan en un sermón. Una cosa es lo que se canta dentro de un templo y otra cosa es la realidad de lo que se vive debajo de un techo. Por eso el Dios del templo tiene que habitar debajo de todos los techos. Y de la única manera de que el Dios de los templos habite en todos los techos es que debajo de esos techos los que están viviendo debajo de Él puedan creer que Dios puede llegar a ellos. Nada más que eso. Tú puedes creer que Dios te puede visitar a ti. Imagínate, Dios visitándote a ti, obrando en tu casa, obrando en tu situación, obrando en tu... Dios, el creador de los cielos, el que creó las estrellas, las andrómedas del universo, ese Dios va a ir a visitarte a tu casa porque Él es tu Padre y tiene el poder para bendecir a tus hijos. Es imposible. Mire que tiene al lado, si eres cristiano, es imposible que estés amargado. Es imposible que estés preocupado. Es imposible. Tu cristianismo es el cristianismo de un Dios que vive contigo. No dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién es? Si Dios es con, ¿quién es con? Si Dios es con, ¿quién es con? Primero Dios tiene que ser con, para ir en contra de con. Tenemos más la contra del con que la fe en con. Mira que tiene nada que venga en contra. Puede ir en contra de Dios. Nada. Una vez alguien quiso hacernos un daño a mí y a mi familia. Y me llamó por teléfono amenazándome, haciendo un montón de cosas, de amenazas feas. Y por teléfono le dije, quiero que me escuches bien. Tienes 3 semanas para arrepentirte, porque si no te arrepientes en 3 semanas, tú vas a morir. Porque tú no estás llamando a cualquier casa. En esta casa está Dios. Y Dios defiende a la familia de este hogar. Si no te arrepentís lo que dijiste y no te devolvés de lo que pensaste, en 1 semana morís. A los 4 días murió. Porque Dios es con y nadie puede ir en con. Mira que tiene al lado. Ese Dios tú tienes. ¿No dice la Biblia la promesa que Dios le da a Abraham? Te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Yo, nadie se pone contigo porque se pone conmigo. Nadie puede ir en contra tuya porque yo estoy contigo. Esto es serio. Esto es serio. Y ese es el Dios que tú tienes. ¿Me entiendes? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pilato le dijo a Jesús, tú no sabes quién soy yo y el poder que tengo. Tú no sabes quién soy yo y quién está frente a ti. Si supieras quién está frente a ti, si supieras lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo demandar, quiero decirte, Pilato, que puedo ordenar a mi Padre que envíe ángeles y consuman esta generación. Tú no sabes con quién estás. Mira que tiene la... Tú no sabes con quién estás sentado. Ese es el Dios que tenemos. ¿Me entiendes? Mire, pastor, te cuento una experiencia. Estaba predicando en un pueblo de nuestro país, de Argentina.
Yo estaba viviendo en la casa de una mujer, una anciana. Estábamos haciendo una cruzada en un pueblo pequeño. Repartimos volantes, hicimos con un auto y las bocinas esas grandes. Pasábamos por el pueblo anunciando la cruzada de milagro. Cuando yo voy a predicar la primera noche nomás, no era 20 noches, la primera noche, sale un hombre endemoniado de enfrente de la casa de la anciana, le dice: maldito, maldito, te subís a la plataforma y vas a caer muerto, maldito serás tú, maldito tu casa, maldito tu gente, maldito, maldito. Y empezó a decirme toda clase de maldiciones. Yo seguí, y se me viene, yo seguí para ir con la anciana. Estábamos a 3 cuadras de la campaña, 4 cuadras de la campaña, íbamos caminando. Y me seguía maldiciendo. Me doy vuelta y le digo: mira, y estaba su esposa y sus hijos, si en esta noche no te arrepentís, antes de la medianoche, a las 12 de la noche, tú partes en la eternidad. Con Dios no se juega. Más vale que te arrepientas. Y me siguió diciendo: cuando subas a la plataforma, te tiraré la muerte te tocará y caerás muerto. 12 de la noche, si no te arrepientes. Estoy subiendo a la plataforma. Estoy gritando y dando la bienvenida. Gracias a Dios, Dios está aquí, Dios es un Dios de milagros. Y de repente la ambulancia para el barrio donde yo. Mientras yo predicaba. 11:15 de la noche, una familia llorando se acerca. La esposa de este hombre: pastor, mi esposo está internado en terapia intensiva. ¿Qué hizo? Lo maldijo usted por sus dioses, por sus espíritus, para que usted no predicara. Y cayó como muerto. Vamos al hospital, no hay problema. Escuche, llego al hospital, el hombre está con aparato, con cosas. Me acerco, cuando me acerco y me ve y comienza a temblar y a maldecirme con todos los aparatos. Le digo: cabezón, si no te arrepentí, tenés media hora. Si no te arrepentís, te vas a morir. Y me maldecía con el barbijo en la boca, con los aparatos en la boca. La miré a la esposa y le dije: prepara tu corazón, este hombre es malvado. Te hizo mucho daño a ti, ¿no? A tus hijos. Prepara tu corazón, él no va a volver atrás. Prepara tu corazón. Dios te va a fortalecer. Dios va a bendecir tu casa. Nunca fueron prósperos, siempre miserables, ¿no? Sí, nunca pudimos salir adelante, nunca pudimos nada. Él hacía todo, pero siempre pobre, siempre miserable, nunca salimos. Le digo: tranquila, Dios va a comenzar a bendecir. Y Dios va a cambiar esta maldición en tu familia. Tranquila. Yo me voy y el hombre seguía maldiciendo con las manos, con los aparatos. Sonaban esos aparatos. Le digo: me voy, me fui. Al otro día lo sepultaron. A los 7 años yo volví a esa ciudad. Para mi sorpresa, el pastor que estaba en ese pueblo no era mal pastor. Me atendió un muchacho joven. Me dice: pastor, bienvenido. Usted no se acuerda de mí. No, le digo: hijo, perdón. Estoy viejo ya, le digo. Me dice: yo soy el hijo del hombre que lo maldijo usted. Hoy yo soy el pastor de esta iglesia. Yo lo recibo en mi corazón. Porque si Dios es hombre, ¿quién incómodo? Mira que tiene al lado: nadie puede tocar a los hijos de Dios. Mira que tiene al lado: no tengas miedo. Dios cuida de ti como cuida de las aves. La Biblia dice: ningún arma forjada contra ti jamás prosperará. Esa es la defensa de nuestro Dios. A lo que creemos y confiamos en su grandeza y en su fidelidad. Él es un Dios bueno y Él va a cuidar siempre de ti. Va a cuidar siempre de lo tuyo. Por eso nunca debes dudar de Dios. No importa lo que pases, no importa lo que vivas, Dios siempre responderá a tu fe. Pero es una fe que va más allá de tu límite.
más allá de tu lógica y tu razón, te cuento una experiencia sobre esta fe familiar, personal. Yo me había casado con Mariela, mi esposa se llama Mariela. Ella es de Córdoba. Y tuvimos una hija, Jocabet. Jocabet fue la madre de Moisés. Significa Jehová es glorioso y para la gloria de Dios fue creada. Eso significa Jocabet. Yo le puse ese nombre. Cuando Jocabet tenía 6 meses, nosotros vivíamos en Merlo, Buenos Aires, y nos íbamos para la capital. Y en la mitad del viaje, mi hija se desploma, una bebé se desploma y cierra los ojos. Yo la sacudo y no responde. Le toco la cosa y no responde. Le pego un sopapo y no responde. Nos bajamos del tren, íbamos en tren. Justo estábamos frente al Hospital Posada. Tomamos un colectivo y le pegaba a mi hija y no reaccionaba. La movía y no reaccionaba. Le levantaba los ojos y tenía todo blanco. Le tocaba, no podía abrirle la boca. Tenía bien cerrada la boca. Y nos fuimos al hospital. Pero cuando íbamos en el camino del colectivo, en mi corazón yo hice esta oración: Señor, con hija o sin hija, yo igual te serviré y te amaré. Y dije esto: Señor, guarda el corazón de mi esposa. Mi esposa iba del otro asiento. Mi esposa en el mismo momento estaba haciendo una oración a Dios: Señor, pase lo que pase, con hijo o sin hija, yo te serviré. Guarda el corazón de David para que no deje de predicar. Los dos pedíamos, no sabíamos nada. Llegamos al hospital, desesperado, entienda, era muchacho, jovencito. Nadie me atendía, golpeé la puerta, pateé la puerta y abrí la puerta. Justo se cruza una doctora, le digo: por favor, atienda a mi hija. ¿Qué le pasa? No reacciona, atienda a mi hija. Tranquilo, tranquilo, ya lo atendemos. Pasaron 20 minutos, 30 minutos, 40, parecen años esos minutos. No lo aguanto más, digo: Mariela, yo entro. Golpeo la puerta, abro la puerta, la veo a la doctora y no veo a mi hija. Le digo: señora, ¿dónde está mi hija? Dice: no sé. Yo le digo a una doctora: ¿dónde está mi hija? No sé dónde está tu hija. ¿Cómo es tu hija? Una bebé. Y empecé a gritar: quiero a mi hija, quiero a mi hija. De repente sale la mujer que le había dado y dice: por favor, deja de molestar, tu hija está ahí. Y estaba tapada en una sábana blanca. Y ella le digo: ¿qué pasó con mi hija? Está durmiendo ahí, la mocosa, llévatela. Yo agarro a mi hija, digo: Señor, esto es tuyo. La levanto y no reaccionaba. Le golpeé y tampoco reaccionaba. Pero esa palabra de la doctora es la que yo guardé en mi corazón. Salimos afuera, Mariel me dice: ¿cómo está la nena? Bien, está durmiendo. Vamos a casa. Y la llevé. Y ella me miraba: ¿estás seguro que está durmiendo? Y dice: dame mi hija. Cuando mi esposa agarra a mi hija, la mueve así, los ojos de Jocabet se abren y comienza a reírse. Yo te estoy hablando de un Dios que va más allá de tus límites, de tus razones. No puedes ofenderte y enojarte con Dios. No importa lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Lo que hoy no entiendes en la sabiduría de Dios, Dios te lo va a enseñar a entender. Lo que tú debes cuidar es el corazón a Dios. Nunca dañes tu corazón con Dios. Nunca te enojes con Dios. Dios es la única alternativa para todos tus conflictos, todas tus necesidades, todos tus tormentos. Dios es la única esperanza para todo tu dolor. Nunca, jamás te vayas en contra del autor de la vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida. Nunca te enojes con el autor de la vida. Si te va mal, dudando de Él, imagínate no creyendo en Él. Entonces tienes que cuidar tu corazón. Este año tiene que ser un año donde ese Dios
sea tu Dios, no el Dios de la Biblia, no el Dios del pastor, no el Dios de la iglesia, no el Dios de los líderes de la iglesia. El Dios de la Biblia tiene que ser tu Dios, el Dios de tu casa, el Dios de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu padre. Ese Dios tiene que entrar en tu vida, tiene que entrar en tu familia. Y ese Dios, cuando entra a tu vida y a tu familia, hace todas las cosas posibles para ti y toda tu familia. Debes creer en Dios. Debes confiar en Dios. Debes descansar en la fidelidad de este Dios. Dios nunca te fallará. La Biblia dice que aunque madre y padre te dejaren, con todo el Señor te levantará. Mira que tiene al lado. Aunque las cosas están mal, todo va a terminar bien. Vamos, dígaselo no. Aunque las cosas están mal, sé que van a terminar bien. No me preguntes cómo, eso no lo sé, pero sé que todas las cosas me ayudan a bien conforme al propósito de Dios. Eso es así. Y amén. Eso funciona. Tarde o temprano los cielos se van a abrir. Tarde o temprano la respuesta va a venir. Tarde o temprano la puerta se va a abrir. Y tarde o temprano el milagro va a ocurrir. Pero no te enojes con Dios. No te ofendas. Entiende que tú tienes, mira, para explicar bien, pastor, tú tienes un Dios de milagro, pero también tienes un Cristo milagroso. El nacimiento de Él es un milagro. La vida de Él es milagrosa. La muerte de Él es milagrosa. La resurrección de Él es milagrosa. Todo en Dios es milagroso. Tú no puedes sacar a Dios de los milagros porque Dios es el único que puede hacer esos milagros. Tú dices, yo creo en Cristo, pero no creo en milagros. No puedes creer a Cristo porque Cristo es el milagro más viviente de la humanidad. Él nació sin relación de un hombre. El Espíritu Santo le hizo sombra a su madre y concibió del Espíritu. Así que mira que tiene hasta tu Cristo es milagroso. Dile, no puede. Ya creer a Cristo ya es un milagro. Porque creer que vino de una virgen es un milagro. Hola. ¿Ves? Creer que vino de una virgen es un milagro. Después de Jesús no hay más milagro, Una mujer me dijo, ay pastor, estoy embarazada, no sé cómo fue. Ay hija, le digo, por favor. Somos grandes. Después de Cristo no pasa más nada eso. Hay que hacer cositas para que salga otra cosita. Pero Cristo es un milagro. Los eventos de Cristo fueron milagrosos. Sanó a los ciegos, resucitó a los muertos. Un muerto de 4 días. Se creía que después de 3 días el alma de la persona estaba en el lugar. Y después del 4.º día se iba al Hades. Se creía eso. Y en el 4.º día apareció Él y lo resucitó porque Él es el dueño de la muerte y la vida. Ese es el Cristo que tú tienes. ¿Me entiendes? Con 2 peces y 4 panes, 5 panes alimentó una multitud. Ese es el Dios que tú tienes. Y te preocupa si vas a poder pagar. Por favor. Si vas a poder llegar a fin de mes. Por favor. Si pudo alimentar una multitud, ¿no te va a sostener a ti, a tu casa y a tu familia? ¿Qué clase de Dios está creyendo? Dios es un Dios de milagro. Y ese Dios de milagro es un Dios que manifiesta en los milagros su presencia. Y escúcheme, ahora voy a comenzar a predicar. Los milagros manifiestan la existencia del Dios invisible. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo. Es espíritu. Pero la manifestación del espíritu es la evidencia de lo físico.
Un espíritu tiene que tener suficiente poder para poder tocar lo físico y transformar lo físico. Solo Dios tiene ese poder para hacerlo, porque Él es el Dios de los espíritus. Y cuando tú crees en Dios, escucha, cuando tú crees en Dios, lo que Dios manifiesta de lo que tú crees es la presencia de lo que Él es. Escucha, presencia de Dios no se ve. Yo digo, Dios está aquí. ¿Me entiendes? Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Tú puedes gritar y decir amén. Pero ¿cómo vamos a saber que ese amén es verdad? Porque esa presencia manifiesta algo. Y eso algo que manifiesta esa presencia es milagro. Por eso Dios es un Dios que cuando hace milagro expresa la presencia que Él tiene en ese lugar. ¿Cuál es el problema de la presencia de Dios? El problema de la presencia de Dios es esta, que tú debes tener un temor y una expectativa hacia ella. No sé si alguna vez te pasó que estás cantando, masticando chicle, y al lado tuyo hay alguien llorando, al lado tuyo hay alguien con lágrimas en sus ojos y tú dices, ¿qué le pasa a esto? Porque presencia de Dios puede estar en un lugar y presencia de Dios nunca te puede tocar a ti, aunque esté en el lugar. Quiero que me escuchen. Que la presencia de Dios esté en un lugar no quiere decir que todos la van a sentir, la van a recibir y ella lo va a ministrar. ¿Me está entendiendo? Presencia está aquí. Pero ¿qué hace que esa presencia se manifieste en ti? La fe. Yo creo que ella me puede tocar. Yo creo que ella me puede llenar. Yo creo que ella me puede cambiar. Yo creo que ella me puede bendecir. Cuando hablamos de milagro y presencia, hablamos de una manifestación. Pero escúchame bien esto. Presencia hace dos cosas. Expone que ella está y expone el corazón del que no cree que está. Porque si ella está y está quebrantando a uno y a otro, y tú miras y mastica chicle y no pasa nada, presencia está manifestando que un corazón está rendido a ella y otro corazón es ignorante a ella. Por eso dice, yo no siento a Dios como está tu corazón a Dios. Como tú los respetas a Dios, lo amas a Dios, lo deseas a Dios. Escucha, Dios nunca oferta su presencia. Dios pone una demanda para su presencia. Por eso debemos venir con un corazón agradecido delante de su presencia. No puedes venir con un corazón con odio, con rencor. No puedes venir con un corazón ofendido a su presencia. Debes venir con un corazón sano y limpio. Y si está herido y dañado, debes venir con un corazón dispuesto a ser restaurado, sanado y libertado. ¿Me está entendiendo? Tú no sientes la presencia de Dios porque Dios es malo contigo. No, tú no sientes la presencia de Dios porque tú no eres bueno con Dios. La presencia de Dios está aquí. Una reunión anterior a esta, la presencia de Dios se hizo visible en milagros. Muchacho, el que tenía el esófago, el problema del esófago, ponete de pie, flaco. ¿Cómo supimos que estabas con un milagro? ¿Qué no podías hacer con el problema? Comer. ¿Qué hiciste? ¿Comiste? ¿Y qué pasó? Nada. Y ahora no tiene más eso. Su esposa lloraba, su hijo lloraba. ¿Hace cuánto que tenía el problema del esófago? 2 meses, no podía comer nada. ¿Qué hizo un líder mío? ¿Estás sano? ¿Recibiste su...? Creo que sí. Bueno, andá y come. Vamos a probar. ¿Y él qué dijo? Bueno, comamos, tengo hambre. Pero escuche, yo no sané.
presencia de Dios lo tocó a él. Ahora, yo nunca vi un esófago nuevo en él, pero él sintió la presencia de Dios, y la presencia de Dios transformó su esófago, y después de 2 meses pudo comer. ¿Cómo le explicas eso? No puede ser explicado, ¿o no? Gracias, hija. Que vaya él y le diga, estuve en una iglesia, me oraron y comí. ¿Qué? ¿Cómo va? Vos no podés comer. ¿Y por qué no? Porque estás mal. No, ya estoy bien. ¿Y cómo está bien? Si yo no te di el alta. Bueno, pero comí. Es imposible explicar. Pastor, es imposible explicármela. Pero escuche, es imposible negar la presencia de Dios. Porque ella hace milagros. Ella bendice, sana, restaura, llena la vida, quebranta los corazones. Hubo adolescentes, niñas que lloraban. Nadie la había tocado. No habíamos manipulado las emociones, porque no se trata de emoción, se trata de manifestación, su presencia. Cuando desciende, ella comienza a hacer lo que nadie puede hacer. Por eso escucha, presencia es la que marca la diferencia. Podemos cantar de ella, adorar a ella, pero si no pasa nada en nuestro cantar y en nuestro adorar, ella nunca estuvo. Porque presencia, mientras cantamos y adoramos, tiene que manifestarse en nuestro cantar y en nuestro adorar. O si no, tenemos un problema en los que cantamos y adoramos su presencia. Y es un peligro no solo para los músicos, es un peligro para el pueblo. ¿Me entiende? Pero cuando la presencia de Dios está, escúchame bien, presencia de Dios comienza a manifestar. Y lo primero que manifiesta en ti la presencia de Dios es un quebranto. Siempre trae un quebranto. Una vez le pregunté, Señor, ¿por qué nos hace llorar siempre? Cuando desciende su presencia no puedes dejar de llorar y de ser conmovido. ¿Por qué? Porque no es un quebranto de dolor, es un quebranto de placer y deleite que yo pongo en tu alma. ¿No te diste cuenta que cuando lloras quieres reír al mismo tiempo, pero ríes llorando sin saber ni entender por qué ríes y lloras? Sí, le dije así. Bueno, mi presencia sana tu alma, y mientras sana tu alma, traigo gozo a tu espíritu. Entonces se mezclan los dos. Tú no sabes cómo entender, pero disfruta lo que yo hago contigo. Y eso es presencia de Dios. Tú no puedes entender. Dile a tu padre, hija, no, sentí la presencia de Dios. ¿Qué? Sentí a Dios acá. ¿Cómo? No sé, ¿cómo? La sentí acá. ¿Cómo? Acá. Por eso, escuche bien, Dios no puede ser estudiado. Dios tiene que ser experimentado. Tienes que experimentar a Dios. Mire lo que dice el salmista David. Dice, gustad y ve qué bueno es Dios. Para gustar lo tiene que digerir. Dice, recíbelo. Cuando lo tengas por dentro, lo vas a poder disfrutar afuera. Porque presencia, escuche, no está afuera. Presencia crece por dentro. Por eso el quebranto es de adentro. La emoción no es de afuera. El quebranto comienza a producir una emoción hacia afuera. Eso es presencia. Cuando algo crece, cuando algo siente, cuando algo te dobla en tu banco, cuando algo hace que todo en ti sea flexible, eso es presencia. Y cuando a ti no te importa que te vean y que piensen lo que quieran de ti, tú no quieres dejar de sentir eso que estás sintiendo. Eso es presencia. Y quiero decirte algo. Cuando presencia de Dios está, tú no quieres irte a tu casa. Y cuando ella está, el tiempo ya no existe para ti.
Por eso cuando la presencia de Dios está, a ti te parece que fueron 5 minutos y pasaron 3 horas. Porque presencia de Dios no es humana, presencia de Dios es eterna y está más allá del tiempo. Por eso cuando la presencia de Dios está, el tiempo no existe. Porque ella es eterna para ti. Eso es la presencia de Dios.